Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos a meditar en el capítulo número 42 del libro de Jeremías. Todas las profecías del profeta Jeremías pronunciadas al pueblo, profecías de condenación, iban también acompañadas de misericordia y de perdón y esperanza. Dios pretendía que su pueblo, al ser llevado cautivo, aprendiera lecciones valiosas, que sobre todo se arrepintieran de sus pecados y se volvieran a Él de todo corazón. Era el deseo del Señor restablecer a su pueblo, reclamarlo como suyo, pero únicamente lo haría con aquellos que quedaran de pie ante la idolatría y que sobre todo se mantuvieran fieles y leales a Él. Hoy hablaremos un poco acerca de ese remanente. ¿Cuál sería el futuro de ellos? Descubrámoslo en el capítulo de hoy, además de las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos la siguiente declaración de los versículos 1 al 3. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el menor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo el resto, es decir, todos aquellos que habían quedado allí en el cautiverio. El pueblo se encontraba totalmente humillado debido a los sufrimientos causados por la invasión babilónica. Por esta razón, fervorosamente ellos afirmaron que si Jeremías rogaba por su liberación, ellos harían todo lo que Dios les dijera. Johanán rogó a Jeremías la oración por el remanente. Sabía que habrían muchas bendiciones que ellos recibirían si el profeta los presentaba delante de Dios. ¿Cuáles eran las bendiciones que el pueblo recibiría a través de la intercesión de Jeremías y por la misericordia del Señor? La primera de ellas, el versículo 10 declara: si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré. El Señor prometía bendiciones materiales permanentes. Aún allí, en medio de la esclavitud, Dios estaría con ellos. Dios prosperaría a cada uno de sus hijos. La segunda bendición la encontramos en el verso 11. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis a su presencia, ha dicho Jehová. A pesar de estar en ese lugar cautivo, el Señor les dice: no teman del rey. Dios tenía el control de todo. Aunque ellos se sentían atemorizados quizás por la opresión babilónica, Dios sabía que ellos eran capaces de soportar aquella prueba que estaban pasando. Por lo tanto, la bendición era seguridad de protección en medio de la dificultad. Una tercera bendición la encontramos en el versículo 12. Y tendré de vosotros misericordia, y Él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Dios sabía que el cautiverio de su pueblo sería temporal, mientras ellos aprendían lecciones, pero los haría volver nuevamente a su tierra. Esta bendición es la seguridad que un día retornaremos nosotros también a casa después del cautiverio en el cual nos encontramos en este mundo. Este periodo tuvo que haber sido una evidencia para el pueblo de Dios que Jeremías no le daba una respuesta suya, sino únicamente les hablaba en nombre de Dios. Y sobre todo, después de mucha oración y meditación. Aquí hay un principio maravilloso que debemos resaltar. Y es que cuando nosotros nos humillamos ante la presencia de Dios, cuando meditamos y cuando oramos constantemente, entonces Dios responde y suple nuestras necesidades. El país de Nilo parecía ofrecer un lugar seguro y pacífico donde poder morar para el pueblo de Dios. Era el granero del cercano oriente y sus abundantes cosechas significarían una constante y agradable abundancia para el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios les hace una invitación.
Aunque esa tierra parecía prometedora, Dios les dice lo siguiente en el versículo 19. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que yo les aviso esto hoy. En otras palabras, Dios les estaba advirtiendo no ir a Egipto. Es decir, después de salir del cautiverio, su destino sería nuevamente la tierra, aunque otro lugar les ofreciera todas las comodidades que eran para su beneficio. Pero no era ese el plan de Dios. Por lo tanto, Dios les dice, no vayan a Egipto. ¿Por qué no debían ir a Egipto? Mencionaremos al menos 3 razones. Porque Egipto también era sinónimo de esclavitud. Era de allí donde Dios los había sacado. Y ahora Dios les dice, no tienen que volver nuevamente a esa esclavitud. Ustedes son libres. Y después de salir de este cautiverio, son libres y ya no tienen que ser nuevamente esclavos. Una segunda razón, porque ahí corrían el peligro de adoptar una adoración a dioses paganos. Los egipcios eran personas que adoraban múltiples deidades y al estar allí, ellos se olvidarían del Dios verdadero y su fe estaría en peligro. Y una tercera razón es que las riquezas de Egipto podrían deslumbrarlos y ellos volverse personas materialistas y poner sus ojos en las cosas de esta tierra, no en las cosas que el Señor tenía preparado para ellos. Es la misma advertencia que Dios nos hace a nosotros en este día. No vayamos a Egipto. En otras palabras, no retrocedamos en la vida espiritual. El remanente, al ver su angustia, decide buscar a Jeremías para que interceda por ellos y ellos hacen una promesa. Ora por nosotros a Jehová y haznos saber todas las cosas que Jehová vuestro Dios dijere, y eso haremos. Notemos que el pueblo en su desesperación hace una promesa a Dios. Líbranos y nosotros haremos todo lo que tú nos digas. Permítame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces hemos hecho o hemos tenido la misma actitud? Cuando estamos en problemas, prometemos a Dios muchas cosas y le decimos, Señor, si me sacas de esto, yo te prometo que haré aquello. Por favor, ayúdame y entonces comenzaré a ser una persona diferente. Pero pocas veces cumplimos esas promesas. Dios interviene de manera milagrosa, nos libra, pero nosotros nos olvidamos de la promesa que hemos hecho y entonces no cumplimos ese voto. Yo os declaro hoy, dice el Señor en los versos 21 y 22, no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas de las cuales envié a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto que a espada, que de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde estéis. Notemos algo interesante. Dios les advierte. Ustedes están diciendo que harán esto si yo intervengo en favor de ustedes. Pero recuerden que si no obedecen a la voz de Dios, habrán consecuencias terribles. Apreciados amigos y hermanos, si hoy hemos hecho una promesa al Señor, por favor, cumplámosla. Honremos ese voto, porque cuando no hacemos caso a la voz de Dios, podemos tener consecuencias terribles en nuestra vida. Si hoy hemos hecho una promesa al Señor, seamos diligentes para cumplirla. Porque Dios ha prometido muchas cosas y Él las ha cumplido. Cumplamos hoy entonces nuestros votos y nuestras promesas al Señor. ¿Te parece si oramos pidiéndole a Dios que nos ayude a ser fieles a lo que hemos prometido a Él? Entonces inclina tu rostro, vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque tus promesas son fieles. Gracias porque todo lo que tú has prometido en favor del remanente es algo real. Sobre todo la promesa que un día nos llevarás nuevamente a nuestro hogar, de vuelta a nuestra tierra. Por favor, ayúdanos a nosotros a que cada promesa que hacemos la cumplamos y que podamos siempre estar dispuestos a honrar
la palabra y los compromisos y los pactos que hacemos contigo. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en el tema de hoy. Recuerda que mañana estaré nuevamente esperándote aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.